¿Está alguno entre vosotros afligido? A oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. Con esta palabra vamos a llamar a los enfermos. Si hay algún afligido, si hay alguien que necesita del Señor, venga, de un paso de fe. Aquí están los ministros. Lo hemos presentado, hemos orado. Y ahora le vamos a decirle, Señor, usted hará la obra en mi hermano. Usted hará la obra en mi hermana, Señor. Usted pondrá el espíritu de sanidad sobre mi hermano, sobre el afligido, sobre aquel que viene enfermo, Señor. Empecemos a orar. Usted que está en banca, ore. Si tiene alguna necesidad, si usted tiene alguna aflicción, haga la oración. Señor, sabemos que usted tiene el poder. Usted tiene la autoridad sobre estos cuerpos, Señor. Por él acudimos a ti, Señor. El único que nos puede ayudar. Usted sabe nuestras dolencias, nuestras preocupaciones, Señor. Padre, en esta hora unja los ministros, Señor. Señor, las enfermedades haciendo, Señor, desasado en el poder de la nombre. Estamos invocando tu nombre, nuestra escritura. Si ninguna enfermedad se puede superar con toda la presencia de nuestro Dios. Señor, los afligidos, los enfermos, saldrán sanos de este lugar. Y confiadamente podemos decir que el Señor es el que sana, el Señor es el que liberta en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por escuchar y responder nuestras oraciones, nuestros ruegos, Señor. Sabemos de que tenemos necesidad en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Confiando siempre en su palabra y en su maravilloso y glorioso nombre. Gracias, Señor. ¿Usted lo cree? Amén. Dios obra por medio de la fe. Si no tenemos fe, mejor quedémonos en casa. Aquí solamente hay hombres y mujeres de fe. Y necesitamos de Dios. Nosotros cada día necesitamos de Dios. Dios nos necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. De Dios Todopoderoso. Vamos a cantar nuevamente para que esté pasando el expositor de la palabra. Vamos a recibir a nuestro pastor José Pérez. Un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de fe, un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante, hermano, adelante, hermano, que allá en el cielo nos espera para nosotros. Adelante, hermano, adelante, hermano, que allá en el cielo nos espera para nosotros. Un paso más de fe, un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante, hermano, adelante, hermano, que allá en el cielo nos espera para nosotros. Adelante, hermano, adelante, hermano, que allá en el cielo nos espera para La gloria son para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Al nombre de Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Dice la Escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tome asiento, Dios le bendiga, le saludo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias después de varios jueves de no estar por ahí por un lado, pero ella nos convoca nuevamente de nuestro Señor para estar, y en esto agradecemos a nuestro Dios. El día de ayer estuvimos en el lugar de Maipú, sentamos en la mesa del Señor, una preciosa enseñanza con respecto a la resurrección, y ahí nos gozamos y nos alegramos. Lo malo que ahí tenemos que estar con el tiempo puesto, son 2 horas que estamos ahí, preciso, y quisiéramos haber estado un poquito más, pero bueno, pero nos gozamos bastante, hermano, pero ahí eso fue ayer. Amén. Hoy es hoy. Hermana Loreta, ¿qué capítulo es? Capítulo 6. Capítulo 6. Amén. De Juan. De Juan. Amén. Tenía la duda entre el 6 y el 7. Como pasaron como 2 semanas, así que la memoria no es muy... Capítulo 6 del libro de Juan. El domingo pasado, ¿cierto? El Señor nos hablaba con respecto, ¿cierto?, a la resurrección. Amén. Y esa es, hermanos, nuestra convicción. Amén. Uno de los grandes señales que el Señor hizo, hermanos, para tratar de convencer a los hombres que Él era Dios. Amén. Y aquí viene otro. Amén. Aquí viene otro más. Amén. Está en el capítulo 6. Otra señal más que nos apunta a que Jesús era el Cristo. Amén. Amén. El hijo de María le llamaban, el hijo de José, el hijo de David, el hijo del hombre. Amén. Amén. Pero Jesús era y es el Cristo. Amén. Bien, ¿lo tenemos todo? Amén. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, tu palabra está delante de nosotros. Señor, yo me declaro incompetente delante de tu presencia, y clamo a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo en esta hora nos hable, Señor, a nuestras conciencias, a nuestra vida, Señor. Como iglesia necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra. No necesitamos palabra de humana sabiduría, Señor amado. Necesitamos de tu palabra, esa palabra que da vida, esa palabra, Señor amado, que levanta, que fortalece, esa palabra que enseña, esa palabra que ilumina, Padre Celestial. Por tanto, pedimos en esta hora que tu gracia y tu bondad sea con nosotros en este día, poniendo, Señor, nosotros el oído atento a la voz tuya, Señor amado. Deshace toda obra del enemigo, rompa todo esquema diabólico, Señor, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu ajeno, y que tu nombre sea glorificado y exaltado para siempre. Te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. La gloria son para nuestro Dios. La gloria sea el nombre de Jesús. Tome asiento. Póngase cómodo, hermanos amados. Después de esta ardua discusión que tuvo Jesús con los fariseos, el relator que es Juan dice que después de esto, después de este encuentro que tuvo Jesús, la verdad es que los fariseos siempre buscaban a Jesús para contender con él. No era porque ellos anhelaban creer algo de Jesús, sino que lo que buscaban siempre era desmentir, ¿ya? Y darle a conocer al pueblo que él no era el Cristo. Entonces se enfrascaban en discusiones entre los fariseos y Jesús, y venían siempre, ¿cierto?, trayendo preguntas medias capciosas o inventando, ¿sí?, así como cuando trajeron a la mujer sorprendida en el acto de adulterio, para poder sorprender a Jesús. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo el hombre va a sorprender a Dios? Imposible. Amén.
Entonces, después de esta discusión, dice que después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Fíjense. No le seguían por la palabra. Le seguían, ¿por qué? Porque veían las señales. Ojo con esto. Porque hay muchos que siguen a Dios por las señales. Amén. Pero las señales pasan. La palabra permanece para siempre. Amén. Ahí está la diferencia. Ojo con esto. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? El escritor dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Es similar, ¿cierto?, a lo que escuchamos el domingo. Jesús se queda 2 días más porque sabía lo que él iba a hacer. Amén. Amén. Porque a Jesús nadie le tiene que decir lo que él tiene que hacer. ¿Quién aconsejó su espíritu? Dice el escritor. Amén. Entonces Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, como que quiso ayudar un poquito más: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tanto? Humanamente, claro, era imposible que con esos 5 panes y 2 pececillos se alimentara a esa gran multitud. Humanamente. Tenía razón este hombre, como también tenía la razón aquel hombre, Felipe, que dijo 200 denarios no serían suficientes, ¿va? 200 denarios de pan no complacería a toda esta multitud. Entonces ahí, hermanos amados, podemos ver confrontados 2 pensamientos, el humano y el divino. El hombre mira lo que está enfrente. Dios ve mucho más allá. Ese es el Dios que nosotros hemos creído. Ese es el Dios que nosotros hemos creído, hermano. Y eso es lo importante. Que aprendamos a conocer a Dios. No solamente conocer su nombre, sino que ir más allá de lo que Él puede hacer con nosotros y en nosotros. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había allí mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Aquí solamente se cuentan los varones, ¿verdad? Ni las mujeres, ni los niños. Ahora, no es que estén mirando en menos a las mujeres y a los niños. Lo que pasa es que en Israel siempre el varón, y tal como lo explica a Pablo, ¿cierto?, en Corintios, Cristo, el varón y la mujer. Es el orden. Y hoy día muchos pretenden igualar la mujer en estos lugares, lamentablemente, y quebrar la doctrina de Cristo. Entonces siempre se contaban los varones. De hecho, cuando se llamaba reunión venían los jefes de familia, los jefes de las casas paternas. Por eso siempre se menciona esto. Ahora, ¿por qué? Bueno, Dios lo dispuso de esa manera. Esto no es machismo, para que no le laven el cerebro por ahí afuera. Hoy la iglesia, el nombre es machista. La mujer no predica, como en las otras iglesias. No, no es machismo. Pablo lo explica claramente. Amén. El por qué. La mujer tiene que, por ejemplo, en cuanto a la oración, tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza. Amén. Pero ese es otro tema. Porque el mundo quiere meter las ideas mundanales. Ya ha metido en muchos lugares y ha hecho que la mujer se rebele. Y ha puesto a la par a la mujer con el hombre en el ministerio. La esposa del pastor es la esposa del pastor, no es la pastora. Amén. No es la pastora, es la esposa del pastor, la hermana, esposa del pastor. ¿Amén? Porque ay, la pastora no, es la esposa del pastor. Nada más. Bueno, pero esa era una recomendación para no salir del tema. Hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos
Y los discípulos, entre los que estaban recostados asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron, escuchen, saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Amén. Aquí no es que comió un pedacito cada uno y quedó con hambre. No, se saciaron. Así es, Señor. Fue igual que cuando Moisés golpeó la roca en el desierto. No salió un chorrito de agua y todos empezaron a beber del chorrito. No, salieron ríos de agua. Amén. Porque a veces leemos y no ponemos atención a lo que leemos. Aquí se saciaron. Amén. ¿Usted sabe lo que es saciarse? Cuando usted se para en la mesa y dice, quedé satisfecho. Amén. En chileno dicen otro nombre, pero quedé satisfecho, dice, quedé bochito. ¿Ah? Quedé guatón. ¿Ah? Quedé satisfecho. Esta gente se sació. Y cuando se sació, recogieron lo que sobró. Y fíjese que sobró. ¿Y qué dijo este discípulo? No, el otro, Andrés. ¿Más qué es esto para toda esta multitud? Eso dijo Andrés. 2 panes, o sea, 5 panes y 2 pedrillos. Dijo, ¿más qué esto para toda esta multitud? Pero ahí estaba el que creó los cielos y la tierra. Amén. El que alimentó a Israel de maná del cielo. Lo mantuvo 40 años en el desierto. Amén. Dice que su ropa no se envejeció, el pastor. Un alcance, pastor. No es volver atrás, pero si miramos el verso 8, ¿Ya? el 9, este muchacho tenía 5 pececillos. 5 panes de cebada y 2 peces. Sí. Su canasta era tan sencilla, tan modesta, que nosotros estamos mirando cuando habla de pececillo, habla de pececillo. Claro. ¿Ya? Y el pan era que justamente la gente más modesta, la gente más humilde, usaba el pan de cebada. Pan de cebada que era como el más modesto, el pan más malo, porque si usted lo lee en el Antiguo Testamento, dice que la cebada se lo daban al animal. Y la cebada era justamente eso. O sea, Era como lo último de la harina, ¿no? claro, era lo último. Entonces, esto era como el resto. Pero el Señor aún así, con esto, hace saciar a 5.000. De lo poco, él hace mucho. Amén. Por eso es que es importante, hermano, conocer a Dios. Lo que Él hace, lo que Él es, quién es. La iglesia debe mirar, mire esos detalles que, gracias pastor por la colaboración, son detalles. Pero son detalles que, hermano, engrandecen mucho más a nuestro Dios. Amén. Y esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Por eso nosotros debemos dar siempre gloria a nuestro Dios. En todo momento, no avergonzarnos, hermano, de ser cristianos. Muchas veces hoy día muchos se avergüenzan de ser cristianos, de seguir a Jesús. Pero nosotros no debemos avergonzarnos. El Dios nuestro todo lo puede. Pero en su tiempo, recordando un poco lo que colocaba el Señor con labios de nuestro pastor, el Señor se quedó 2 días. Y por ahí hubo un comentario y dijo, bueno, y este que le abrió los ojos al ciego, ¿no pudo haber hecho que este no muriera? Es celebrable. Y cualquiera habrá dicho, sí, menos mal que era amigo. Los amigos aman en todo tiempo. Pero Dios sabe lo que hace. Amén. Todo tiene un sentido. Aquí no hay nada escrito de más. Por eso es que aquí que no hay que añadirle ni quitarle. Por eso hay un hay. Hay. Y hay de los predicadores que le ponen hoy día de su cosecha. O le sacan. Hay. Y es un hay con H. Sin H. El lamento. El hay sin H es lamento. Amén. Y en eso debemos hacer hincapié. Dice luego, gracias pastor. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. O sea, podrían haberse alimentado mucho más. Y estamos hablando de 5.000, como dije, no contando mujeres ni niños. Usted lo puede leer en los otros relatos del Evangelio y ahí está el complemento. ¿Amén? Porque cada escritor da lo que él vio. ¿Amén? O lo que él conoció. Entonces, por eso el Evangelio es un complemento. Tiene que leer los 4 Evangelios para poder complementar bien y le da el peso a lo que estamos hablando.
Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. O sea, ya nos entusiasmaron solamente por la señal y los milagros. Esto le llamó la atención. Pero entendiendo Jesús, escuche, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Había una intención en aquellos hombres no espiritual, humana, de querer hacerlo rey. Era humana. Después lo vamos a ver. Al anochecer, dice, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El otro evangelio dice que al ver a Jesús dijeron, ¡fantasma! Tuvieron miedo, ¡fantasma! ¿Ah? Cuando Jesús le dijo, yo soy, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo también camine ahí. Y Pedro, ¿cierto? Caminó sobre el mar, pero empezó a mirar el oleaje y el viento. O sea, quitó la vista del Señor. Amén. Cuando uno quita la vista del Señor, por eso el libro de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el consumador y autor de la fe. Amén. La iglesia no puede quitar los ojos de Jesús. Amén. En ninguna instancia, hermano, aún en la prueba, en la dificultad, en el dolor, en el sufrimiento, llámese lo que quiera que usted esté pasando, sus ojos siempre tienen que estar hacia Jesús, Amén. mirando al blanco. Pedro quitó la vista y empezó a hundirse y el Señor lo tomó y lo subió a la barca. Son acontecimientos, hermanos, que quedaron grabados para que nosotros aprendiésemos también de esto. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado, donde Jesús había repartido el pan, al otro lado del mar, vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Miren, la gente se había dado cuenta, porque Jesús se fue, ¿cierto? Se apartó, los discípulos subieron a la barca, ¿verdad? Jesús le dijo, cuando le dice, crucemos al otro lado, ellos subieron, pero Jesús no subió. Y esta multitud se dio cuenta. Las barcas estaban ahí, pero otras barcas, dice, habían arribado de Tiberia, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracia al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Qué bueno, estaban buscando a Jesús. ¿Pero por qué lo estaban buscando? ¿Ah? ¿Por qué lo estaban buscando? A ver, claro, porque nosotros de repente buscamos a Jesús, pero ¿cuál es el motivo de buscarle? ¿Ah? Y aquí claramente dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Porque no lo habían visto que se había subido en una barca. ¿Se había quedado ahí? Entonces le pregunta, sorprendió, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús no le dijo cuándo. Jesús le responde y le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque hayáis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. La necesidad por la necesidad que ellos buscaban a Jesús era una necesidad material. Por eso el falso evangelio de la prosperidad es un fracaso demoníaco. ¿Sí? Le ofrecen a la gente
una transformación económica. Y en la Escritura nos habla de esto. Dice claramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será dado por. Como decía el enseñador ayer, si usted se esfuerza, ¿cierto?, para comprarse 1, 2, 3 autos, si usted quiere, se esfuerza, lo va a comprar. Lo va a comprar. Con o sin Dios. Porque esto es de la tierra. Y ahí lo que nosotros no tenemos que mezclar las cosas de la tierra con las cosas del cielo. Y nosotros tendemos a eso. Pero la iglesia es diferente. La iglesia, por eso que está la Escritura aquí, para enseñarnos a nosotros qué debemos buscar. ¿Qué dijo el Señor? El reino de Dios y lo demás. ¿Diga? Lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. Hay una salvación. La predicación del Evangelio es para salvación, para el hombre. Aquí hay dos caminos, o hay dos tipos de gente. Gente pía y gente impía. El que es pío, es pío. Y el que no es pío, es impío. Y aquí no hay tres. Aquí no hay, yo no sé por qué el catolicismo romano ha desordenado todas las cosas. Y nosotros tenemos claridad en la Escritura. Una persona que no sigue a Dios, que no se ha entregado al Señor, que no ha tomado el nombre de Jesús, no podemos decir que es un hijo de Dios, es una criatura. Y la criatura no puede entrar al reino porque es criatura. Pero aquel que ha nacido de agua y de espíritu, y ha creído en el nombre de Jesús, y ha tomado el nombre de Jesús, ha sido perdonado, pasa a ser ¿qué cosa? Hijos. Amén. Entonces Dios trata ¿con quién? Con los hijos. Es lo mismo que mezclar la gracia y la misericordia. La misericordia es para todos. Amén. La gracia es para los hijos. Amén. Dice que Él hace hacer salir el sol sobre justo. ¿Ven? Eso es misericordia. Puede que usted vea a los delincuentes que de repente les va súper bien. Dios le alarga los años. Sí, por eso es compatible también, hermano. Pero no hay que confundir. La gracia es un don inmerecido, es un regalo. Es cierto que aquí exclama, porque para siempre su misericordia. Pues dice, Él hace salir el sol sobre justos, misericordia. Misericordia sobre justos y justos. Pero la gracia es mayor que la misericordia. Amén. Amén. Sí. ¿Que la gracia qué trae? ¿Cuál es mejor? Por eso que David le dijo, Señor, aquí, como dijo el hermano, aquí está la corona, aquí está el anillo, aquí está la investidura real, pero no quites de mí. Eso es gracia. Por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, es un regalo de Dios. Amén. La iglesia tiene que, hermanos, entender esto que es tan maravilloso. ¿Dónde quedamos? Ya, en el 27. 26, 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Cuál es la comida que nos da el Señor? Esta es la comida. Nosotros debemos buscar el alimento que Dios nos otorga. Eso es lo que dice, gracias hermano. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Las preguntas son muy buenas, ya si vienen de parte de Dios como también del hombre, porque preguntando nosotros aprendemos. Porque si yo no sé algo, debo preguntarlo, no guardar silencio. Porque cuando no pregunto y sé algo, y no pregunto para no quedar de ignorante, me voy a ir con esa interrogante. Y voy a seguir ignorante. Pero si pregunto, la respuesta me va a hacer un conocedor. Hermano, que aquí aprendemos todos. Yo también estoy aprendiendo. Todavía estoy estudiando la Escritura. Y la vamos a seguir estudiando. Porque estamos aprendiendo. Por eso dice, edificaos los unos a los otros. Ese es el fin de que nos edifiquemos.
¿Mm? Lo que el Señor le puede dar a mi pastor Raúl, me da a mí, al hermano Leo, a los predicadores, es para toda la iglesia, es para enriquecer la iglesia. Amén. Eso es lo que Pablo dice, pobre, pero enriqueciendo a muchos, pero no está hablando de economía, está hablando de conocimiento de la Escritura. Amén. Por eso que Pablo se esmeraba en cumplir la labor que se le había señalado, de ir a los gentiles, a los reyes. Lo cumplió. ¿Por qué? Por eso que cuando el romano dice que es deudor, no es porque él debía plata. No es porque le debía plata a los griegos ni a los... No, era deudor porque no había podido entregar la palabra. Amén. Nosotros como predicadores, como enseñadores, tenemos la responsabilidad como conocedores. Usted cuando va a un negocio y si se da una conversación, tiene que hablarle a esa persona. Que hay una salvación para él. Tiene que hablarle el evangelio. Porque es menester. Amén. Porque si se murió el vecino y usted no le dijo nunca nada, sabiendo la verdad, habiéndole podido decir, teniendo la oportunidad, le quitó la oportunidad. Ahora, si se la dijo y el vecino no atendió, ya no es problema suyo. El problema del vecino. Un alcance un poquito de unicidad en el 27, la versión antigua que tengo yo, dice, porque a este señaló el Padre que es Dios. Mire esta versión. Es diferente, sí. Sí. Al cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y la versión antigua es el Claro, Padre claro. que es Dios. Sí. Es más clara, por eso que nosotros debemos concluir, gracias pastor, porque debemos concluir, por ejemplo, el mismo verso 20, que nosotros tanto peleamos por ese versículo, con lo de los tres Antonios. Mateo 28, 19, ese texto nunca estuvo en la Escritura. No. Nunca estuvo en la Escritura. Ese texto lo colocó la Iglesia Romana. Por eso la versión 60 que tengo yo. Y yo digo que era de las últimas versiones que ya está. Pero ese texto fue colocado. Para que usted sepa. Entonces yo no me desvelo con ese texto. Y ninguno de los textos que hay ahí, porque en el fondo la Escritura habla de unicidad desde Génesis y Apocalipsis. Donde veamos. Hay un solo Dios. A un solo Dios. Está el singular de Dios en todas las Entonces, claro, singular. exactamente. Entonces, en eso nosotros lo debemos. Por lo menos que ahora no tengo ningún temor en ese sentido, porque la Trinidad no aparece en ninguna parte. Y los pastores o los teólogos que defienden la Trinidad están defendiendo lo indefendible. De hecho, si usted los escucha, se pasean por los textos unicistas, pero no entienden. Es como ese que se esmeran en buscar la puerta y no nunca la encuentran. Porque eso es dado de Dios, no es dado del hombre. Usted le puede decir a una persona hablarle de unicidad. Si Dios no le habla de entendimiento a la persona, no va a entender. Por eso que el corazón nuestro tiene que ser humilde, siempre humilde delante del Señor. ¿Amén? Porque Él a quien quiere le da y a quien quiere le quita. Porque es de esto es de esto. Pues dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Dios se manifiesta en carne como Hijo y Él revela a Dios de esta manera. Muchos, por ejemplo, cuando dicen Colosenses que Él es la imagen, el primogénito de la criatura. ¿Cómo dice la criatura? ¿Cómo dice él? ¿De toda criatura? Dicen que Cristo es una criatura. No, la versión antigua es el primer creado, pero de esta especie. Esto es lo que tienen que entender, porque el Cristo entra a la tierra como el unigénito, único de su especie, único, ¿ya? Y sale de esta tierra como el primogénito. ¿Por qué? Porque ahora viene toda la descendencia de Cristo. Amén. Ahí está la verdadera imagen, cuando dice que Dios los creó a nuestra, a la imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Eso es lo que no entienden los. Amén. Pero no van a entender mientras sigan en sus emociones y sus rituales y su intelecto humano, eso, y sigan. A los pastores de ahí no les conviene que conozcan esto. Amén. Porque se están llenando los bolsillos. Sí.
Evangelio en esta, yo no lo veo, pero está que un rabino y eso es raro ver, que hay un rabino que es trinitario. Muy bueno nombre, sí, pero es trinitario. Es como Barril. Sí, pero habló uno de los rabinos, que era relativamente joven, pero mostró la unicidad, pero desde el Éxodo, Sí. pero los mismos textos que tomamos nosotros, y mostró sobre la calidad de unicidad de Dios. Pero Ahora, gracias, pastor, lo que tenemos que entender es que el Hijo aparece en el Antiguo Testamento, pero en profecía. Y acá en el Nuevo Testamento aparece visible. Esa es la diferencia. el cumplimiento Claro, el cumplimiento del Dios invisible se hizo. visible. Por eso que dice que cuando Cristo dice Dios es espíritu, o a Dios nadie lo ha visto jamás, porque es espíritu. Amén. Entonces cuando Felipe le lanza la pregunta y le dice, muéstranos al Padre, el Señor le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús le pregunta, ¿cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Pues yo y el Padre una cosa somos. Entonces, hermanos amados, le dijeron, respondió Jesús y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, ¿por qué habla de un Padre? Porque Cristo vino a enseñar ¿qué cosa? Obediencia. Amén. Por eso que Cristo es, hermanos, es lo que a quien tenemos que seguir. Los apóstoles ¿a quién presentaron? A Cristo. Pablo dijo, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Ahí más adelante estamos hablando de los que están crucificados. Si realmente estamos o no estamos crucificados. Entonces, Él es la imagen, el ejemplo a seguir de nosotros es Cristo. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en carne y ordena, ¿cierto?, la voluntad de Él, lo que Él quiere. Los judíos habían entendido la ley y no la habían entendido. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Amén. Entonces Él le vino a mostrar el corazón, la verdadera ley, el corazón de la ley, que ellos no habían entendido. Al contrario, ellos habían añadido más leyes, más leyes. El día sábado parecían momias los judíos, no podían muertos a ningún lado. El día de reposo. Prácticamente tenían que estar así, porque no podían ni pestañear. Todo era pecado, todo era falta. Quebrantaban el día. Por eso que Jesús, para hacerle entender, hacía los milagros, los hacía día sábado. Amén. Para mostrarle a ellos la dureza de corazón que ellos tenían. Entonces, esta es la obra de Dios, que creáis aquel al que Él ha enviado. Le dijeron entonces, viene hermano, perdón, escuche. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra hace? Bueno, y nos había convertido recién los 5 panes. Amén. ¿Para qué le están pidiendo señal? Si recién habían visto el día anterior, hermano, ni siquiera hace un mes, 2 meses, que podía venir, se le olvidó. Recién el día anterior habían visto que los 5 panes habían sido multiplicados. ¿Y qué le están pidiendo? Y a veces no le pedimos nosotros señal. Señor, si eres tú, dame señal. ¿Para qué quieres señal, hermano? Si la escritura está ahí, pues la escritura es la que te señala el camino. Amén. Ahí voy a ir hasta la iglesia, voy a ver si allá está el Señor. Señor, dame una señal si esta es la iglesia tuya. Y están hablando de Trinidad. O están hablando de otra cosa que no está en la escritura. No es de Dios, pues, hermano. Amén. Si no están en la sana doctrina, no es de Dios. Y hay que arrancar de esos lugares. Y como digo, si todas las religiones, todos son iguales. ¿Estás seguro? Hay que examinar. La filosofía se ha metido mucho en la cabeza de los seres humanos de Dios. Los filósofos eran campeones de dioses. Tenían dioses por kilo. ¿O no? Lo había. Por eso la Iglesia Católica mantiene algo. Porque el pensamiento griego venció a los romanos. Los romanos eran fuertes, pero el pensamiento era de los griegos. Entonces creó la cultura greco-romana. ¿No? Y por eso que Pablo les pega a los griegos en la cabeza. Dios manda que el hombre se arrepienta. Sí,
Tiro, en la casa al tiro. Nadie sobándole el lomo, adorándole, no. Dios manda que el hombre se arrepienta. Y el Evangelio dice, ¿qué es lo que dice? Arrepentido. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis. Una vez que usted es hijo, Dios le va a dar el Espíritu Santo. Mientras no sea hijo, no se lo va a dar. Porque si usted no obedece, Dios no trata con los desobedientes, ni con los soberbios tampoco. Dios no trata con esa gente. Por José, por eso es que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Bien, claro. Todo el Nuevo Testamento es en griego y el Antiguo está en el hebreo. Entonces ahí está la diferencia entre las dos culturas. Y claro, y fíjese que hay una cosa que muchos para distorsionar la escritura se han apropiado de esto, de que, no sé que está en griego, ¿no? Tiene validez el Nuevo Testamento, hermano. Sí, aunque esté en griego. Tiene validez. ¿Sabe por qué tiene validez? Porque si usted lo lee, coincide con el Antiguo. Y de hecho, todos los que predicaron el libro de Hechos, usted puede ver la predicación de Pedro, la predicación de Esteban, la predicación de Pablo. Todos citan el Antiguo Testamento. Sí. Todos lo citan. Daniel, Esteban, le hace un recorrido a los judíos, como ellos estaban, la acusación contra Esteban es que él estaba hablando contra el templo, ¿cierto? Y contra la gloria del Señor, ¿cierto? Porque para ellos la gloria de Dios estaba ahí en el templo, pero Esteban le demostró lo contrario. Porque la gloria de Dios no es limitada, hermano. Usted no puede poner la gloria de Dios aquí nomás. No, aquí está, no. La gloria de Dios se manifiesta donde Él quiere. Amén. Se manifestó en la zarza, se manifestó en la burra hablándole a Balaam, se manifestó abriendo el mar rojo. Donde Él quiere, se manifiesta. Por eso es que Pablo le dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, porque los griegos, sus dioses, hacían el Dios y lo encerraban en el templo. Ahí lo ganan el Dios. Claro, ahí está el Dios de ellos. El Dios nuestro está aquí, solamente. En todo lugar. Amén. Por eso es que nosotros debemos adorar a Dios en todo lugar. No es que te ande gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por la calle. No. No es eso. Nuestro comportamiento glorifica a Dios más que usted le dé la gloria a Dios 100 veces. Nuestro comportamiento glorifica a Dios más que usted le dé gloria a Dios 100 veces levantando las manos. Claro. No es en vuestros cuerpos, porque somos templos del Espíritu. Para que nos diga usted que después cerramos la puerta, cerró el pastor la puerta, luego las luces, pero la puerta y el Señor quedó que ancho. Y nosotros nos vamos happy para la casa. No, el Señor va con nosotros. Y cuando nos acostamos, el Señor está ahí. Y cuando lo levantamos, el Señor está ahí. Y cuando vamos a trabajar, el Señor está ahí. Cuando vamos a la micro, el Señor está ahí. Donde quiera que vamos, el Señor está con nosotros. Amén. No es limitado. No limita a Dios. Nosotros somos limitados. Por eso es que cuando Pablo habla de Cristo en los días de su carne, ahí estaba limitado el Señor. Porque estaba como hombre. Se limitó a lo humano. Amén. Pero ya esta etapa pasó, ya, hermano. Amén. Acuérdate que ascendió a los cielos. ¿Ah? Esteban lo vio, dijo. Veo los cielos abiertos. ¿Ah? ¿Y a quién vio? Dijo el hombre sentado a la diestra. Y los ojos rechinados. ¿Ah? Se taparon los oídos y rechinaban los dientes. El que crucificaron, usted está allá arriba. Ustedes lo andan buscando, usted allá arriba sentado. Porque ellos no vieron la resurrección, pero lo puedo decir. Aleluya. Ellos predicaban de la resurrección. ¿Quién se lo dolió? Se le arrancó el muerto. Gloria al Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. Gloria. Luego dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida.
Ese es el verdadero pan. Porque los otros comieron el maná y murieron. En cambio nosotros tenemos vida. Y todos los hermanos que han muerto va a estar que es mentiroso. ¿Y qué dijo el Señor? Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac. ¿A dónde está eso? ¿Y qué dice? Que es Dios de vivo. Para Dios está. Viva, ¿no? Él es Dios de vivo. Amén. ¿Eh? Gloria Gloria al Señor. Amén. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y se le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué se suicida la gente? ¿Qué se refiere eso? Pero por eso le estoy haciendo la pregunta. ¿Por qué se suicida la gente? ¿Por qué busca el alcohol? ¿Por qué la gente busca los placeres? ¿Por qué será? Veamos de nuevo. No están saciados, dice. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá. ¿Qué tiene el mundo? ¿Qué busca? Tiene sed y hambre. ¿A qué le falta? Por eso que hacen esas cosas. ¿O usted tiene necesidad de hacerlo? Porque si ha sentido Elisa emborrachar todos los días, es porque le está faltando sed. Hay que preocuparse. Porque nosotros hemos sido saciados. Por eso es importante no apartarse del Señor, hermano. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque lo único que sacia es nuestra hambre. Por eso que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Lo que tenemos que entender es que en la cruz no solamente primó el amor, ojo, también está la justicia de Dios. Es un componente. Salmo 85. Siempre hablamos del amor, decíamos, pero también primó la justicia. Porque ahí la justicia de Dios con la justicia de Cristo. Cristo cumplió la justicia de Dios. Se sació Dios. Sació su justicia. Por eso que el que está en Cristo no es condenado. Pero si usted se sale, lo pilla la ley. Y la ley está segura que está en un refugio. Amén. Es un refugio eterno. Amén. No es de día, es de todos los días. Amén. Que tenemos que pasar momentos difíciles, llorar, reír. Estamos aquí todavía. Tenemos problemas económicos. Estamos aquí todavía. Porque a nosotros nos lo dijo el Señor. Tú prestarás y no me habías prestado. No, eso se lo dijo a los judíos. No se atribuye esa promesa, no es para usted. Y para mí tampoco. Nosotros le habíamos prestado a medio mundo. ¿O no? Si no es nuestra. Ellos son los dueños del oro y la plata. La tierra que fluía leche y miel, ¿qué? ¿Dónde está? Allá está, pues, siendo los judíos. No se tomen las promesas que no son para usted. La suya es la vida eterna. Amén. Y si va a pasar problemas, dificultades, pásela con el Señor. Amén. Que vamos a estar, por eso que Pablo dice, caído, pero no destruido. Claro, hermano, si también pasamos, como el apóstol Pablo también pasó problemas, dificultades, los apóstoles pagaron, fueron perseguidos, y más problemas que nosotros. A nosotros todos rentarlos de la cabeza, nos andaban persiguiendo de espada. Tienen que andar corriendo de un lado a otro para poder predicar el evangelio. Nosotros hoy día tenemos libertad para predicar el evangelio. Nadie nos viene a tirar una piedra hoy día. No hemos sufrido nada, por eso que Pablo dice, ustedes no han combatido hasta la sangre. Nosotros no hemos hecho nada todavía. Que Dios me está probando. Aleluya, porque te considera por lo menos. Amén. Dios me está castigando. ¿Te considera como hijo? ¿Te considera? Porque a veces malinterpretamos. Las promesas de Israel son de Israel. No son de la iglesia. Amén. Para que no se confunda, porque a veces nos confundimos, po. Y andamos con los bolsillos planchados. Y digo, ¿cómo, Señor? Dice el dueño del oro y la plata. Digo, pero esa promesa se la hizo a ellos porque ese es un reino terrenal. Amén. Ese es el reino que fue quebrado en el tiempo, ¿cierto? Cuando Nabucodonosor quebró el reino por orden del Señor, que iba a ser restaurado después, en el milenio. Por eso que ese rey vino a predicar el evangelio. Amén. Eso tenemos que entender los tiempos, ¿no? Porque nosotros todos lo miramos, como decía Jesús,
Salomón es un hombre muy sabio, ¿cierto? No había otro hombre como Salomón. Pero ¿qué dijo Jesús de Salomón? Aquí, más que Salomón en este lugar. ¿Por qué? Porque Salomón conocía del cielo bajo. Para allá no veía, pero nosotros vimos más para allá. Pues. A nosotros se nos ha concedido mirar más para allá. Se nos abrieron los cielos. A la iglesia se le abrieron los cielos, hermanos amados. Por eso que debemos enseñar a la iglesia lo que es de la iglesia. Para que la iglesia tome postura de lo que tiene. A veces andamos arrancando el diablo si el diablo está derrotado, hermano amado. Está derrotado. Dios lo derrotó en la cruz. Léase el libro de Efesios. Si al que más teníamos que tener miedo es este que está aquí, que es medio confiado. La oveja más rebelde que tengo yo es esta. Vamos a ver. Pastor, el otro día conversaba con el pastor Raúl y le decía en un sentimiento, en un sentir, en un pensamiento, le decía que nosotros hablamos harto del Señor Jesucristo y nos tomamos de toda la palabra que el Señor dice ser semejante a mí, seguirme a mí y todo, amén, gloria al Señor. Pero queremos vivir como el rey Salomón. Seguimos al Señor Jesucristo, pero queremos vivir como el rey Salomón. Eso. Amén. Claro, se sigue llamando así, no llegará a ningún lugar. No. Sí, porque estamos en la reunión. Se me olvidó colocarle la... No interrumpir. Se me olvidó. Hasta la canción le he puesto ahí. Seguimos. Perdón la interrupción. Ya. Estamos vivos. Estamos vivos. Exacto. Entonces, hermanos amados, luego dice, más os dicho, aunque me habéis visto, no creéis. ¿No creéis? ¿Vieron las señales? ¿Vieron lo que Jesús hacía? No creían. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, si Cristo, siendo el Dios manifestado en carne, fue obediente a Dios, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda? Por eso que Él vino a enseñar obediencia. Sujeción. Por eso que habla del Hijo, porque Él es el primogénito. ¿Ven? Lo humano se sometió a lo divino. A lo divino, exactamente. Eso es lo que hay que entender. Esa es unicidad. Eso es ver, ¿cierto? La manifestación. Pero veamos lo que hizo Cristo. Por eso que hay que poner los ojos en Cristo para ver lo que Él hizo, lo que Él enseñó. Pablo llega después, ¿cierto? Al Evangelio, llamado, primero humillado por el Señor, para que entendiese, porque Pablo era un hombre muy dócil. Él lo dice, fue educado a los pies de Gamaliel. Y cuando uno adquiere conocimiento, se le empiezan a subir los hombros. Pero Pablo fue humillado antes de. Y cuando clamó por su enfermedad, le dijo, basta de mi gracia. Amén. Y él reconoce que el Señor le ha puesto un ministro del diablo para que... Y es bueno, hermano, porque en realidad, si miramos lo humano, cuando tenemos, económicamente, cuando vamos creciendo, ¿cómo nos ponemos? Humanamente estoy hablando. Si saludamos a los que están al lado de nosotros, es mucho. ¿O no? Cuando tenemos un buen trabajo, una buena remuneración. ¿Ah? Es así. Porque el ser humano es así. Entonces, debemos tener cuidado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti. Sí. Perdón que lo haga así. No, está bien, sí. Este alcance, pero ahora entiendo yo, en el caminar yo he conocido evangelistas que se fueron como así. Eran, la verdad que uno hasta el día de hoy estaba en mí esto, pero ¿por qué si eran tan poderosos, tan sabios, están afuera? O pastores, ministros que recorrían ustedes con la escritura, pero perplejos. Y eran en un momento un poco bien Como que... bien soberbios. ¿Qué eso? Y ahora están... Eso pasa, pastor, que por ejemplo, que si usted tuviera un amigo en Las Condes y le pasaron un Mercedes-Benz, ¿qué es lo que hace? Viene a quebrar aquí a Renko con el Mercedes-Benz como si fuera suyo. Pero usted sabe dentro del corazón que no es suyo.
nosotros debemos como predicadores, como pastores, como enseñadores, entender que todo lo que tenemos no es nuestro. Amén. Es de Dios. Sí. Es de Dios. Sí. Amén. Y debemos tener una actitud de siervo. Por eso que siempre hago hincapié que la palabra siervo es esclavo. Hoy día la palabra siervo se ha puesto al revés, como que lo ponen en alto, el siervo de Dios, y le ponen la alfombra y lo aplauden. No, hermano, no. El siervo es un servidor. Por eso Pablo dice, Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo, esclavo. Él no es que se estaba gloriando de que era apóstol, no. Él estaba dando a conocer a la iglesia su autoridad en el sentido, hermano amado, de que él había recibido del Señor. Por eso que en el capítulo 11, primera cuenta, dice, porque yo recibí del Señor. O sea, él va a hablar de la cena. ¿Por qué? Porque él lo recibió del Señor. ¿Y a quién se lo está enseñando? A los gentiles. Amén. Porque los gentiles, ¿cuál era la cena que hacían? Se emborrachaban, comían como gallo. ¿Ah? Así es la cena. Y él le enseña que lo que significa la cena del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque a él se le enseñó para enseñarle a nosotros. Nosotros no tenemos la cultura judía. Amén. Ellos se criaron con Dios. Es un pueblo que, por eso que él, en el Antiguo Testamento dice que él pone reyes y quita reyes. Hoy día no hay reyes. Nosotros elegimos los gobiernos hoy día. Democráticamente, como dicen algunos. Pero allá en Israel, él colocaba a los reyes, él los levantaba a los jueces. Porque él tenía un trato con ellos, con su pueblo. Por eso, hermano, no confundamos pera con manzana. Es como mezclar la gracia con la ley. Es un error tremendo. Mezclar la gracia con la ley. O mezclar o decir que la iglesia es Israel o Israel es la iglesia. Son dos pueblos totalmente diferentes. Entonces, seguimos para que avancemos un poquito. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todos los que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. Todo aquel que ve al Hijo y cree, no es solamente ver, es creerle al Hijo. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. No es lo mismo. Hay una distancia. Usted haga una encuesta allá afuera, todos creen, a su manera, digo, my way, como el francés, a su manera. Pero, ¿saben? Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y está con mayúscula. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Tenían razón. Tenían razón. Pero yo no sabía la historia más allá. El Espíritu Santo hizo sombra en María, ¿verdad? Y el ángel le dijo, el santo ser nacerá, será llamado hijo. Entonces, claro, yo conocía la historia de aquí para acá. Y cuando usted conoce la historia, la mitad de la historia, cae en error. Por eso que cuando usted lee la Escritura, sepa lo que está leyendo. ¿Ven? Si usted lee una carta, lea la carta completa. Porque si usted va a leer un capítulo, bueno, es como la receta médica. Tómese 2 capítulos de Salmo, 2 de Proverbios, 2 de Mateo y 2 de Apocalipsis. No es así. ¿Quién va a entender eso? Después va a aparecer el dragón, va a aparecer allá en el libro Proverbios. No, son lecturas diferentes, son cartas diferentes. La escritura es clara, ¿sabes? La escritura no está interpretada ya. Está aquí interpretada. Si no venir el Señor, va a venir un profeta que se adelantara, así dice el Señor. Así dice Jehová. No. La escritura está interpretada, iglesia. Por eso que hay mucha gente que cae en engaño. Porque mezcla lo místico con lo espiritual. Y hay que tener cuidado, porque es casi similar. Por eso los judíos cayeron mucho
en el error de los pueblos extranjeros. Y de hecho cayeron sabiendo que había un solo Dios en la adoración pagana. Fue muy poco el remanente que se mantuvo fiel al Señor. Lea el Antiguo Testamento. Fueron seducidos por las culturas, a tal punto que cuando todavía no había rey, ¿qué dijeron? ¿Y más? No sé. Completa la frase. Queremos un rey con la otra nación. Como las demás naciones. Como las demás naciones. Eso dijeron. La frase completa es esa, como las demás. Entonces, como querían un rey como las otras naciones, Dios le dio un rey como las otras naciones. Le cobraban impuestos, le usaban los hijos y se lo dijo. Se lo advirtió. Porque ellos pidieron un rey igual que entonces Dios, como es bueno, le dio el mismo rey. ¿Y qué pasó con Saúl? Tuvo un comienzo espectacular. ¿Por qué? ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó? La voz de Dios. Destruye tu Amalek. No dejes nada. ¿Se acordó Dios? Sí. De Amalek, lo que había hecho Amalek. Dijo, ya, el rey, a este lo voy a mandar. Destruye todo Amalek. No dejes nada. Destruye todo. Tenía que borrar a Amalek del mapa. ¿Qué es lo que hizo? ¿Obedeció? No. ¿Fracasó? Nosotros debemos obedecer a la palabra de Dios. Para que Dios no nos deseche. Para que Dios no nos reruede. Por eso nosotros como iglesia debemos tener una constante de estar leyendo siempre la Escritura. Hay muchos que son... No estoy contra la música, quiero que me interprete bien lo que voy a decir. Hay muchos que les gusta escuchar alabanza desde la mañana hasta la tarde, pero no toman la Biblia ni por si acaso. Y el Señor nos mandó a cantar. No, Jesucristo nos mandó a cantar. Nos mandó a predicar el Evangelio. Entonces lo que yo tengo que escuchar, ¿qué es lo que es el Evangelio? Para poder estar firme en lo que yo creo. Nadie me puede mover de lo que yo creo. Siempre recuerdo un hombre que tenía liderado, que era gerente de la Telefónica. Me preguntó, ¿cómo está, José? Bien, gracias al Señor. Bien, gracias al Señor y la Virgen. ¿Qué me dijeron? Espérese, que dije yo, voy a sacar una fotocopia y voy para su oficina. Saqué la fotocopia y dije yo, ¿usted es creyente? Sí, me dijo. ¿A quién ve muriendo la cruz? A Jesucristo. Entonces, ¿por qué le debo yo a la Virgen? Tiene razón. ¿Ves? Acá hay que sacarlo de la ignorancia. Tengan plata, es ignorante, hay que sacarlo. A ellos nosotros nos tratan de ignorantes. Nosotros conocemos la vida. Eso es lo que decía el otro día. El hombre, es lo que dice el Antiguo Testamento. El hombre hace un Dios, lo pone ahí y empieza a pedirle favor al Dios que él mismo hizo. Es lógico eso. O sea, yo hice este Dios, yo con mi poder hice este Dios, lo pongo ahí y me pongo en humillo y le pido favor a este que yo hice. ¿Es lógica esa? Por eso que el Señor dijo a Israel, pueblo loco ignorante. Amén. ¿Qué te he hecho yo? Es una locura no tener a Dios. Es una locura apartarse de Dios, iglesia. No es cuerdo. No es cuerdo dejar a Dios. Me voy a tomar de la predicación de Jesús visitó a Marta y a María. ¿Cierto? Usted la ve ese relato lo ve en Lucas. No lo ve, pues, lo ve en Lucas. Y dice que María se sentó a los pies del Señor. ¿Y Marta qué estaba haciendo? Los quehaceres. Corría para allá, para acá. Pensaba que la estaba haciendo bien. Una vez me dio vergüenza, un pastor predicó y dijo, le dio el beneplácito a Marta. Y Marta se afanó. Y más encima lo acusó. Señor, dile a María que me ayude. ¿Cómo está yo haciendo todas las cosas? Marta, afanada y turbada. Escuchen, estás. María ha elegido la mejor parte.
y no le será quitado. Murió el hermano. Murió el hermano. ¿Sí o no? Lo relató el pastor el otro día. ¿Qué hizo Marta? Llegó donde el Señor le dijo, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Así? Si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. La pachorra. Después le fue a avisar, se lo voy a hacer cortito la historia. Le fue a avisar a María, le dijo, el maestro está aquí y te llama, dijo en secreto. ¿Qué es lo que hizo María? Partió, corriendo. Jesús todavía estaba ahí, donde había comenzado. ¿Y qué es lo que hace María? Le adoró. Amén. Ahí está la diferencia cuando ponemos atención a la palabra. Amén. Es la actitud que tomamos delante de Dios. Amén. Cuando estamos en dificultad, cuando estamos en problemas. Es nuestra actitud que es diferente cuando hemos creído realmente a la palabra de Dios. Estoy pasando el problema, pero aquí lo voy a vivir. Amén. Voy a esperar en Dios. Como dijo el salmista, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí, oyó mi clamor. Me hizo sacar del lodo cenagoso, puso mis pies donde, sobre peña, sobre Cristo. Enderezó mis pasos. ¿Y ahora qué puso? Cántico nuevo en mi boca. Verán estos muchos y temerán. ¿Se fija? Pero cuando uno oye, si Israel me hubiera oído, si Israel me hubiera oído, en un instante sus enemigos se hubieran sometido. Pero como no lo escucharon, 5 imperios pasaron por encima. El gran imperio que Dios había levantado con el rey David y con Salomón se fue a tierra de una. Se dividieron. Y por amor a David dejó las otras 2 tribus. Por amor a David. Ese es nuestro Dios. Por eso debemos oír. Debemos ser oidores y hacedores de la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí porque es más largo este aquí. Podríamos estar hasta mañana. Hermanos, ellos miraban al hombre, al Cristo, pero de lo que ellos sabían, le dijo María, de José el carpintero, su hermano y su hermana están con nosotros. Ahora, Cristo no solamente hacía señales, enseñaba la palabra. Y eso era primordial. Las señales eran para que la gente pudiera poner atención y él les predicaba el evangelio. Lo mismo que hacían los discípulos. La sanidad del cojo, que fue la primera sanidad que obró el Espíritu de Dios en los apóstoles, llamó la atención de ¿cuánto? 5.000. 5.000. ¿Y qué predicó Pedro? El evangelio. Exaltó a Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, pongamos atención. Cuando vengamos al culto, como digo por ahí, acércate más para oír. ¿Sabes por qué es bueno oír? Porque después cuando nos viene la prueba, como les puse el ejemplo de María y de Marta, nuestra actitud va a ser la correcta. Amén. Amén. Sí. Job perdió todo. Nosotros de repente nos quejamos porque perdimos algo. Job, en un día, escuchen bien, perdió 10 hijos, perdió ganado, perdió criado, perdió todo. ¿O no? Todo lo que le rodeaba. Todo lo que le rodeaba lo perdió. ¿Y cuál fue su respuesta? Bendito sea el Señor. Porque lo que no perdió Job era un varón perfecto, recto, temeroso, lo apartado del mal. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no se lo puede creer. Eso está dentro de usted. Amén. Y nos puede revelar el Espíritu de Dios que está en usted. Por eso Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de vuestra redención. Hermano, esta es una batalla constante. Pero nuestra es la victoria en Cristo. Hermano, el alma no es lo mismo que el espíritu. Ojo con esto. A veces damos lugar al alma
y damos rienda suelta al alma. Pero Jesús dijo que no naciere de agua y de espíritu. No puede ser menor el espíritu que está en nosotros, que es de Dios, que nuestra alma. Ojo con esto. Por eso a veces vienen las enfermedades psicológicas, mentales. Que no te gane el diablo, que no te susurre a tu oído. Hermano amado, tú tienes poder de Dios. Tú recibiste poder de Dios. No solamente para hablar en lengua, es para mucho más. Es para vencer, para que en el recorrido, hermanos, el recorrido que llevamos de aquí hasta la tumba, seamos vencedores. Por eso que nuestros hermanos no se inmutaban con nada, hermanos. Con nada. La persecución era, hermanos, totalmente fiera. Pero ellos nunca vieron para atrás. Que vamos a llorar, sí vamos a llorar, porque somos humanos. Pero lo de Dios tiene que estar por sobre todo. No le estoy diciendo, por eso que Pablo dice, no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Eso vamos a pasar, hermanos, vamos a sufrir un día. Igual vamos a sufrir los problemas. Pero que esos problemas no sean mayor que los que tenemos nosotros. Nosotros tenemos al único Dios verdadero de parte nuestra. Tanto por eso que nos dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene pensamiento de bien para los suyos, para dar el fin que nosotros esperamos. Hermanos, no vamos a ser defraudados muchos, de ninguna manera. Si te caíste, levántate. Y si tienes que llorar, llora. Pero que ese llanto, no sea mayor que tu fe. No sea mayor que tu fe. Tu fe tiene que permanecer intacta. Como el Señor nos ha enseñado. Ejercitémonos en el Señor. Amén. Y creámosle a nuestro Dios. Pero creámosle con todo, hermano. Creámosle con todo, de verdad. Te lo vuelvo a decir, como hombre vamos a pasar muchas cosas. Pues a veces la Escritura dice orar los unos por los otros. Amén. Si el hermano está débil, hay que fortalecerlo, orar, darle palabra. Pero al final, con esto concluyo. Mejor es el fin del negocio. Amén. Y nosotros sabemos el fin que tenemos. Amén. Amén. Vida eterna. Nuestro Señor. Amén. Aleluya. Y aunque pasemos muchas cosas, tenemos vida en Cristo Jesús. Póngase en pie. Oremos a nuestro Dios Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias por tu palabra, Señor amado, en este día. Gracias por la enseñanza de ella, Señor, y por exhortar, Señor, a nuestra vida espiritual. Ayúdanos cada día, Señor, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Tu amado apóstol Pablo dijo, yo sé a quién he creído, Señor amado. Por tanto, Señor, te damos gracias por darnos entendimiento, por darnos conocimiento, ciencia para nuestra vida. Permítanos que no nos engrandezcamos, Señor amado, sino que podamos estar firmes cada día, Señor, humildes, sirviéndote, Señor. Ayuda a mi hermano, a mi hermana, que constantemente, Señor amado, está perseverando en la fe. Señor, ayúdale en los momentos de oscuridad, en los momentos que pasamos el valle de sombra y de muerte, que podamos estar firmes, Señor, sin claudicar. Oramos por los hermanos que están enfermos, por los hermanos que están pasando debilidades y flaquezas. Oramos por los hermanos que no están en este momento. Señor, que tu presencia sea con ellos ahí en sus hogares, ahí en el lecho de enfermedad, en el cansancio. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos. Señor, aleluya, no nos desampares, Señor, ni te alejes de nosotros. Ayúdanos a permanecer firmes. Esta palabra, Señor, aleluya, quede grabada en nuestros corazones, desde el más joven hasta el más anciano, Señor. Padre, gracias. Gracias por concedernos esta oportunidad de vida. Gracias por ser tus hijos, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque no siendo merecedores, pero tú nos has hecho merecedores por tu gracia y por tu bondad. Bendiga al ministro, Señor, de este lugar, y a todos los ministros,
a los enseñadores, a los predicadores, Señor amado, aquellos que utilizan este lugar para proclamar tu grandeza y tu fidelidad. Ayuda a tu iglesia, Señor, no quiera que esté. Señor, aquellos que están siendo perseguidos en los países, en otros países, Señor amado, producto de predicar tu palabra. Fortalece la fe de ellos, Señor, y no permitas que desmayen, Señor. Gracias, gracias, mi buen Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. La gloria son para nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Cantamos a nuestro Dios, hermanos, y ofrendamos. La Escritura dice que Dios ama al dador alegre. Amén. De usted como lo puso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, que Dios ama al dador alegre. Cantemos un cántico a nuestro Dios. Toda la gloria a Jesús. Toda la gloria a Jesús. Toda la gloria a Jesús. ¡Toda la gloria! Toda la gloria a Jesús. Toda la gloria a Jesús. Entonces toda la gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén. Dios bendiga a nuestro pastor José Pérez. Amén. La hermosa palabra de enseñanza que tenemos, la verdad, hermano, que uno escuchando. Amén. Hay temas para predicar. Amén. Hay manos. Y me gusta. Y algo que no voy a predicar, pero sabe usted que el Señor le refregaba a ellos mismos, hermanos, sus propios ojos. ¿Sabe quién? Nada menos que al gran legislador que ellos tenían, que era Moisés. O sea que el Señor le dijo, yo soy el pan. Pero dijeron, no. Si Moisés dio el pan en el desierto. Pero le dijo, pero los que comieron ese pan murieron. Vean, yo soy el pan que descendió. ¿Me escucharon? Yo soy el pan que descendió. Y por eso que querían, ellos se quedaron mucho con lo que Moisés había hecho y les tocaba los que hizo Moisés. Bien, gracias. Te bendiga nuestro pastor José Pérez. Te bendiga mi hermano Leo, mi hermana María también, y a todos los hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a dar gracias por la ofrenda. Amén. Señor Jesús, te queremos dar gracias por esta ofrenda. Señor, bendice a los hermanos que lo han podido hacer. Amén. Y a aquel hermano que no lo ha podido hacer ahora, bendícele de igual forma. Aleluya. Oramos, Señor Jesús, que tú nos suplique, como decía Señor nuestro pastor delante, nosotros no creemos en la prosperidad, sino que creemos que tu mano poderosa está en medio nuestro. Bendice esta ofrenda en el nombre de Jesús. Amén. 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 Démosle la gloria. Gloria al Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Gracias.
hay papelitos que están puestos ahí, hay nombres, hermanos, hermanas, a los hermanos que nos están viendo también, hermano Jorge Delgado, hermana María, hermana Maggi, amén. Así que levante su manito, ponga su petición.